Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Reimagina 2020, una cumbre virtual organizada por la iniciativa de Reimagina 2030. Mi nombre es Alan Rhodes, me estoy conectando desde México para darles la bienvenida y poder describirles el programa que estaremos teniendo en esta cumbre virtual en los siguientes 2 días, el 2 y 3 de diciembre, en esta cumbre mundial, virtual que hemos denominado Reimagina 2020, un punto de inicio para la siguiente década en la búsqueda por reimaginar nuestras organizaciones y empresas en Latinoamérica. Antes de iniciar, quisiera y mostrarles el programa, quisiera invitarles a que a lo largo de esta sesión y de todas las sesiones que vamos a tener en estos 2 días, puedan ustedes compartir el hashtag de Reimagina 2020, cumbre virtual, Reimagina 2030, para poder que las redes sociales de esta iniciativa pueda compartir sus comentarios, fotografías, impresiones, preguntas, reflexiones acerca de lo que iremos conversando en estos días. Nos da muchísimo gusto llegar a este momento, el 2 de diciembre del 2020, después de algunos meses de poder estar diseñando, construyendo, codiseñando este momento. Quisiera hacer una introducción y presentarles el concepto de Reimagina 2030. Hace justamente 4 meses iniciamos una serie de conversaciones para validar una idea que nos resonaba, que tenía sentido, que era conectar a organizaciones y empresas que estuvieran en la búsqueda o ya llevaran tiempo explorando nuevos modelos de gestión y de copropiedad en Latinoamérica. Después de cerca de 50 conversaciones, validando y socializando la idea, comenzó a emerger algo que se volvió muy claro de una comunidad de personas en las que resonaba esta idea de iniciar un movimiento, un espacio con una visión a lo que le hemos llamado un hito alcanzable hacia el 2030, hacia el 2030. Visualizando y queriendo ver que para en 10 años tener al menos 2030 organizaciones y empresas reimaginadas. Ahora, nosotros vemos que hay muchísimas iniciativas a nivel mundial que podríamos incluir en el paraguas de la reimaginación. Estamos en momentos históricos a nivel planetario, civilizatorio, podríamos decir, y en este sentido vemos que existe un nuevo cambio de paradigma en las organizaciones. Y lo ligamos a esta idea de que estamos entrando en un siguiente estadio de conciencia humana, de cómo, como seres humanos, estamos redefiniendo la manera de colaborar, porque los modelos y las estructuras que nosotros y nosotras mismos hemos inventado hace 200 años con la revolución industrial, es momento de cambiarlas porque el contexto es otro, los retos son otros y necesitamos encontrar nuevos paradigmas en nuestras organizaciones humanas. A partir de estas conversaciones y creando diferentes espacios, una creciente comunidad de personas que nos motivó a seguir avanzando en esta iniciativa, conversábamos que hay una energía social que busca generar un cambio de paradigma organizacional. La energía sentimos que está dispersa y no genera el impacto deseado en el mundo. Sabemos que hay muchas iniciativas y muchas muy valiosas, pero parecería que no existía un puente entre todas ellas.
y creíamos que era momento de crear en países hispanoparlantes, español y portugués, crear un espacio que pudiera hacer esas conexiones, sin querer reinventar o definir un nuevo concepto, sino más bien creando el espacio para que esos puentes se pudieran crear. Y así entonces, de algo que empezó como una idea sencilla y que realmente era la expresión de lo que veíamos que estaba sucediendo, emerge Reimagina 2030. Y esta imagen y esta marca que hemos ido desarrollando en estos meses busca transmitir la idea de estar alrededor del fuego, de una fogata, imaginémonos en un campamento, y en ese sentido convocando a quienes estamos ya en esa búsqueda, pero también en invitar a quienes pueda ser útil el repensar nuestras organizaciones y empresas. Y entonces, en un ejercicio de codiseño y de codescubrimiento, facilitado justamente por uno de nuestros panelistas del día de hoy, Olivier Gesbert, un grupo de 20 personas definió por ahora el propósito evolutivo de Reimagina 2030. Crear una comunidad que impacte de manera profunda y tangible a Latinoamérica a través de un ecosistema de organizaciones y empresas reimaginadas. En este sentido, Reimagina 2030 busca ser un llamado a iniciar una comunidad de quienes soñamos que otro mundo es posible por medio de nuestras organizaciones, hacer un punto de encuentro para el ecosistema de organizaciones reimaginadas y también un punto de inicio y un hito alcanzable que se conecta a este movimiento o movimientos mundiales de cambio de paradigma organizacional. Reimagina 2030 es entonces un hito para conocer y conectar al menos a 2030 organizaciones en Latinoamérica en su camino a una manera diferente de ser y estar en el mundo. En el programa iremos conociendo casos de estudio que ahorita ya funcionan de estas maneras y en este sentido buscar inspirarnos a que estos modelos son ya una realidad en Latinoamérica. Por otra parte, también buscamos compartirles una serie de modelos, herramientas, ejemplos, experiencias para que quienes quieren iniciar este camino de la reimaginación organizacional puedan encontrar un punto de partida. Que la meta es llegar y voltear en el 2030 y decir, esto ya es parte de cómo hacemos negocios, de cómo colaboramos en esta región del mundo. Entonces, Reimagina 2030 es una comunidad que busca conectar al ecosistema y interconectarse con todos esos movimientos a nivel mundial. Entonces, el símbolo que representa Reimagina 2030 empieza desde su centro con esa comunidad que conecta al ecosistema y finalmente se expande a ser uno más de los movimientos mundiales en esta búsqueda de la reinvención organizacional. Y decidimos que el proyecto de inicio, y este es uno entre varias iniciativas que empiezan a emerger, era generar esta cumbre virtual Reimagina 2020, una manera de iniciar el sendero hacia lo que queremos ver en los siguientes años. Y como ven, utilizamos la marca como esta primera chispa para convocar a quienes resuena esta idea. Y de ahí, cada año, poder tener una cumbre entre muchas otras iniciativas que nos vaya reuniendo a todas y a todos quienes estamos en estos temas y en esta búsqueda de nuevo, de reimaginación. Porque en los tiempos que estamos viviendo y ante los retos que el mundo nos pone, es momento de utilizar esa gran cualidad del ser humano, de la imaginación. Porque tratar de
resolver los grandes retos que tenemos ahora con las herramientas pasadas ya no es suficiente. Y sobre todo porque muchas de esas herramientas nos llevaron a estos problemas que tenemos que afrontar. Requerimos entonces la imaginación de todas y todos para poder afrontar esos retos mundiales, planetarios. Entonces, compartirles que esta iniciativa y que estamos muy emocionados de ver quienes están conectando en este momento, eh, fue posible gracias a muchas personas y organizaciones, como todo lo es. Y empezaré hablando rápidamente de nuestros socias y socios Semilla, quienes hicieron posible, por medio de sus aportaciones, a este evento virtual que el día de hoy estamos llevando a cabo. Desde el diseño de nuestra marca hasta el diseño de la página web y en estos momentos poder tener este evento online con todas y todos ustedes. Muchas gracias a nuestros socios Semilla, muchos de ellas empresas justamente, ejemplos que iremos conociendo a lo largo de estos 2 días, quienes están poniendo en el centro de su organización a las personas y quienes están explorando y siendo ejemplo de cómo en modelos de autogestión con propósitos claros e invitando a ser humanos dentro de nuestras organizaciones, se puede hacer negocio o también se puede participar en organizaciones de la sociedad civil, logrando las misiones de esos cambios, siendo un ejemplo al interior de sí mismas. También importantísimo el apoyo que hemos tenido de quienes llamamos nuestros nodos claves, personas, empresas, organizaciones, plataformas y movimientos que nos ayudan a comunicar esta iniciativa de Reimagina 2030. Aquí hay una veintena de logotipos, pero detrás de esos logotipos hay personas e ideas en común, hay propósitos en común que nos invitan entonces a poder lanzar esta iniciativa. E irán conociendo más y más a organizaciones y empresas y a estos socios claves dentro de esta iniciativa. También quisiera subrayar y agradecer de antemano a todas nuestras conferencistas, panelistas y talleristas, personas que comparten su tiempo, conocimientos, experiencias desde la práctica de cómo transformar, transitar hacia este tipo de organizaciones. Y me gustaría entonces recordarles que el programa de esta cumbre virtual la pueden encontrar en la página web de reimagina2030.lat/reacciona. Y me iré rápidamente a poder mostrarles la página para que puedan encontrar, siendo claros que los horarios en los que está con base en la Ciudad de México, pero ustedes puedan calcular para otros países latinoamericanos la diferencia de hora. Encontrarán en esta página las diferentes bloques que hemos creado buscando generar una variedad de tipo de conversaciones. Por ejemplo, después de esta inauguración pasaremos a lo que le hemos llamado la serie Reconoce, que es una secuencia de presentaciones cortas de 15 minutos en donde entramos en contacto con ideas muy concretas y la invitación a continuar la conversación directamente con nuestros panelistas, como también por las redes sociales, para continuar e incentivar esa conversación. También tenemos paneles en los que 3, 4 personas alrededor de una moderación podrán conversar sobre temas en específico y el día de hoy tenemos una muy especial acerca de organizaciones humanas. Tenemos el Ágora Reimagina, que busca ser un espacio para que ustedes conozcan todos estos movimientos que hay a nivel mundial y que tienen expresiones, ya muchas de ellas, en Latinoamérica. La conferencia Resignifica son conferencias de 30 minutos con un tema en específico
y con una persona que comparte su experiencia alrededor de la idea de reimaginación. También tenemos espacios de conversación abierta y no moderada, como nuestras conversaciones Reconecta. Imagínense cuando salimos al coffee break en una cumbre o en un congreso y poder conversar con diferentes personas. O también un break en la que sería la comida a la hora de México, en la que en grupos de 10 personas podrán sentarse a conversar si gustan y seguir esas pláticas que hayan surgido a lo largo del día. En las tardes tendremos lo que le hemos llamado talleres Reaprende, en donde de manera simultánea tendremos al menos 4 sesiones en cada bloque, donde ustedes podrán escoger yendo al link que más abajo mostraré para poder aprender alguna herramienta concreta, una tecnología, un proceso, un modelo específico. Entonces, talleres muy prácticos. Y finalmente, al final del segundo día, del día de mañana, tendremos un espacio que le hemos llamado círculos de colaboración, porque Reimagina 2030 se ha planteado estructurarse a manera de círculos y equipos inspirados por los modelos de sociocracia como forma de gobernanza y entonces poder mostrarles los resultados de lo que cada equipo está buscando y también invitándoles a ser parte de esas iniciativas. El día de hoy entonces hemos empezado a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México, con esta bienvenida e introducción a la cumbre. Seguiremos posteriormente con la serie Reconoce, en donde nos estarán acompañando Olivier Gesbert, Ana Bonan, Pedro Nascimento y Gustavo Giorgetti, hablando sobre los temas que aquí pueden ver. Continuaremos en esta misma sala, no hace falta moverse de esta sala. Después, ya sí, usando otro link, pasaremos a un espacio de conversaciones Reconecta durante 30 minutos para después entrar, y de nuevo hay este link, hacia el panel Reflexiona de Organizaciones Humanas, en donde tendremos a Pancho Mora, Javier Arteaga Asís, a Rodrigo Marroquín y a Marcial Quintanar facilitando esta conversación. Regresamos después a otra serie Reconoce, en donde tendremos a Jorge Silva de Ten Pines en Argentina y Karen Velato de Comú acá en México. Entonces iremos de un extremo al otro de Latinoamérica, también como conociendo la experiencia de esas dos organizaciones. A la 1:30 tenemos una conferencia Resignifica con Matt Pérez, compartiendo su experiencia en Nearsoft, una empresa de software autogestionada en México y Estados Unidos, y la propuesta que ahora trabaja con José Leal de Radical. Y en la tarde, como les comentaba, tenemos nuestros talleres Reaprende sobre comunicación no violenta, reinvención del trabajo y mapas ecosistémicos y vida con propósito con Xavi Nieto, Marta Serrano, Vale, Flo, Dani, Ibari de Break Job, Hugo Araujo y Carolina de 7 Vortex y Priscila Porcini como consultora humana. Y finalizamos el día con nuestra Ágora Reimagina, en donde en el primer bloque tendremos una explicación rápida de diferentes movimientos que ya existen en el mundo y tienen expresiones en Latinoamérica, y nos estarán después, ya en salas pequeñas, compartiendo a mayor profundidad temas sobre capitalismo consciente, empresas B, empresas con propósito con ENCODE, Radical y Responsive Organizations México y organizaciones humanizadas con Tercio Varelli. Y así cerramos este primer día con un cierre y resumen a las 5:30 de la tarde, hora de México. El segundo día tiene bloques similares, pero con contenido diferente. Con un enfoque, si lo primero día tiene muchos casos de estudio, el segundo continúa e inicia con una conferencia de Koldo que compartirá su experiencia de cómo transformó a la empresa de Irizar a una empresa autogestionada y posteriormente ha compartido con todo un equipo de KVK Emocionando
procesos de transición desde hace más de 15 años y con más de 80 empresas en España. De ahí tendremos otra Ágora, en donde conocerán a transformar organizaciones, Till Around the World, Sociocracia Práctica y Tejer Redes. Para entrar después a una conferencia Resignifica con Carolina Fernández sobre las mujeres latinas crearán negocios y comunidades regenerativas. De nuevo tendremos nuestras conversaciones Reconecta y después tendremos un panel sobre jardineras y jardineros de organizaciones, el rol de consultoras y consultores en la transformación organizacional, donde estaré yo moderando ese panel con Aldo Ilardi, Luis Salas y Mónica Expositor. Después tenemos otra conferencia con Luis Alberto Martín del Campo de Cala Education para ser realmente humanos sobre el tema liderazgo evolutivo. Tendremos otro coffee break interactivo y en la tarde, de nuevo, otra serie simultánea de talleres Reaprende con Víctor Vargas, Héctor Villarreal, Bárbara Ferrer, Abril Chimal, Nora Plazas, Miquel Alzate, para tener después lo que yo les comentaba de los círculos de colaboración y mostrarles el avance del mapeo que estamos haciendo en Reimagina 2030 y también querer compartir con ustedes los siguientes pasos en el círculo de misión de Reimagina 2030 y cerrar de nuevo a las 5:30 y cerrar nuestra cumbre mundial, virtual. Encontrarán también aquí el manual de difusión colaborativa que les invitamos a conocer y que sean ustedes también portavoces de este movimiento, de esta comunidad y de este ecosistema latinoamericano. Ese es entonces el programa que hemos codiseñado y diseñado para ustedes y creemos que está muy completo y basado en ejemplos muy concretos y experiencias en Latinoamérica. Empieza así entonces esta chispa que emerge, que le hemos llamado Reimagina 2030, a quien les convocamos a ser parte de, y finalmente a invitarles a seguir a Reimagina 2030 en estas redes sociales, pero también a taguear a Reimagina 2030, etiquetarnos en sus redes sociales, en los comunicados que hagan, en las imágenes que compartan, en los textos y reflexiones que hagan en sus diferentes redes sociales, para que podamos nosotros compartir esas reflexiones también con la comunidad creciente de ecoturismo de Reimagina 2030. Muchísimas gracias. Esto es entonces la inauguración y bienvenida a Reimagina 2020. Y nos da muchísimo gusto que ya más de 70 personas se han conectado de diferentes partes de Latinoamérica y España, Portugal, para poder entonces explorar estas ideas en español. Y tendremos algunas presentaciones en portugués y buscaremos iniciativas futuras también, tener cada vez más contenido en estos dos idiomas principales, sabiendo que hay muchos otros lenguas e idiomas en nuestra región, que de esta manera podemos iniciar la sesión y la serie Reconoce. Muchísimas gracias y de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Vamos entonces a iniciar y a conectar con nuestros presentadores y presentadora, Ana, en el orden en el que vemos en pantalla. La idea es entonces, a manera de intervenciones cortas que nos inviten a la reflexión y les invitamos que puedan compartir sus preguntas en el chat. También está siendo transmitida este webinario en el Facebook de Reimagina 2030 para que esa conversación pueda continuar con nuestros y nuestra panelista. Quisiera entonces presentarles de primera instancia a Olivier Gesbert. Y Olivier, te invito a prender tu cámara para poder pasarte la palabra. Olivier
Es un convencido de que las empresas exitosas son las que ofrecen un lugar de desarrollo personal y profesional. Es empresario en Europa y en América Latina. Olivier Gesbert aprendió a confiar y a responsabilizar a sus colaboradores, eliminando los niveles jerárquicos que generan burocracia, que nutren los egos y que quitan responsabilidad. Para Olivier, un colaborador eficiente no es necesariamente realizado, sin embargo, un colaborador realizado es eficiente. Olivier acompaña a líderes en diferentes países de diferentes culturas, creando las condiciones para que las personas crezcan, así como un jardinero hace crecer a sus plantas. Olivier, quien ha sido un fiel creyente desde la primera conversación de Reimagina 2030, me da muchísimo gusto que inicies tú esta cumbre virtual y muchas gracias y adelante y bienvenido. Muchas gracias, Alan. Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Entonces, lo que les voy a explicar hoy día es un testimonio que finalmente no tiene tanto mérito. Tiene mérito de repente por el impacto que genera en el management tradicional, pero en realidad de cómo se ha hecho no tiene tanto mérito porque les voy a explicar, pero espero no decepcionarlos porque yo creo que en el management no hay soluciones, no hay recetas. Yo creo que la solución o las recetas la tiene el dirigente. La tiene si es profundamente convencido que nadie en sus equipos se transformará más que él mismo. Lo voy a repetir porque me parece tal vez lo más importante. La receta la tiene el dirigente. Si es profundamente convencido que nadie en sus equipos se transformará más que él mismo. Mi transformación comenzó a raíz de grandes dolores cuando en el año 2003 en Perú hubo un intento de secuestro de mis dos niñas, que eran pequeñas, y no desconfiando, digamos, del sistema de seguridad en Perú, decidimos volver a Francia y desde a 10.000 kilómetros, digamos, manejaba la empresa delegando poderes, pero controlando, con miedo, y ya. Duró 3 años. Y cuando volví, en 2007, la empresa era un desastre, era al borde de la quiebra, y logramos recuperar la empresa de a poco, pero muy difícil, pero sí lo logramos. Y en 2007 hay otro golpe, y es el momento de la transformación ha sido ahí. En 2014, un segundo golpe. Mi hermana me llama desde París y me dice, Olivier, tienes que volver a Francia porque nuestro padre está enfermo. Ya, por supuesto, tomo el vuelo. Y me dice, párate un ratito porque antes de tomar tu vuelo, por favor, fíjate de no tomar un vuelo de regreso para Perú. ¿Cómo? No, mejor no tomes tu vuelo de regreso para Perú porque nuestro padre no sabemos qué va a pasar. Y ahí no era un trauma porque me decía, ya primero por mi padre, y del otro lado me decía, pero otra vez, al igual que el 2003, me voy a alejar no sé cuántos meses y voy a perder mi empresa. Y no quiero esto, estoy cansado de esto. Entonces ha sido muy complicado y en ese momento decido convocar a mis colaboradores. Había 5 jefes debajo de mí, en el sistema famoso tradicional jerárquico, y yo les convoco y les digo, chicos, tengo que irme a Francia y me gustaría saber cómo se van a organizar, no sé cuándo vuelvo. Y la respuesta de ellos ha sido un silencio, grande silencio. Eso no me ayudaba. Hago otra pregunta, chicos, pero si a mí me pasaría algo, ¿cómo se organizarían ustedes? Y la respuesta fue el mismo silencio. No sabía qué hacer. Y no les podría decir hoy día por qué hice eso, pero les he dicho, chicos, acá está la pizarra, los pulmones, yo salgo 5 minutos de nuestra oficina de capacitación
Y cuando vuelvo, dentro de 5 minutos, ustedes habrán diseñado cómo se organizan, su organigrama, cómo quieren, pero que ustedes se organicen. Salgo 5 minutos, me sentía como un paracaidista que da el salto del avión sin poder volver a subir. No sabía exactamente lo que hacía. Vuelvo, ¿y qué veo en la pizarra? No, 5 minutos después vuelvo y veo la famosa pirámide con sus niveles jerárquicos. Y ahí 3 cosas me impactaron. La primera, que finalmente se habían hecho cargo de hacer un diseño y cada uno se había posicionado como yo lo hubiera hecho. Entonces eso era satisfactorio. Habían tomado decisiones. Qué bueno. Pero 2 otros factores que me han sacudido mucho. Este factor es que arriba de la pirámide, antes era yo, Olivier Gesbert, como gerente general, fundador del negocio. Pero esta vez yo no figuraba. Entre los 5, 4 se habían puesto abajo y los 4 habían nombrado entre ellos un gerente general. No sabía si era bueno o malo, estaba un poco perdido. Pero lo que creo que más me golpeó ha sido el último. En esta pizarra grande, que hacía más o menos 2 metros por 1 metro, había esta pirámide, este diseño, pero en ningún lugar de esta pizarra no había ni mi nombre, ni mi apellido, tampoco mis iniciales, como directores, como asesor, no sé, algo. No, desaparecido por completo. Eso para mí ha sido un golpe, porque desde los 21 años de edad soy empresario, yo iba a cumplir casi 50 años y desaparecía. Mi ego ha sido golpeado como nunca. Al terminar esta reunión no sabía qué decir porque no me imaginaba eso y les decía, ok chicos, está bien. Entonces hablamos de este tema la próxima semana antes que me vaya a Francia. La semana pasada, entonces terminamos la reunión y lo primero que hago, voy en Google y yo busco management a distancia, confiar, no sabía qué buscar. Y encontré un documental en un canal alemán y francés que se llama Arte en Europa y decía le bonheur au travail, es decir, la felicidad en el trabajo. Hago un clic, yo veo esto y me doy cuenta que en Europa existía, en el mundo, existía organizaciones sin jefes. ¿Cómo es eso? Me nutro de todas estas experiencias, conozco a Isaac Getz, a Favi, a Frédéric Laloux, o sea, eso me resuena muchísimo. Entonces, la semana siguiente me reúno con los chicos, les digo, oh, chicos, ¿cómo se sienten respecto a lo que hemos hablado la semana pasada? Y casi juntos, una misma voz me dicen, sí, señor, estamos listos. O sea, no solamente de mi lado yo me había proyectado para saber cómo salirme de esta situación y encontrar soluciones, pero ellos mismos se habían adueñado de esta posibilidad. Entonces era cierto, algo había pasado. Y el día siguiente, el viernes 14 de septiembre, era 2014, me voy a Francia. Me voy a Francia y hasta fin de septiembre no recibo noticias de nadie de Perú. Pero ya estaba ocupado con mi padre, la situación era muy difícil. No me preocupo. Octubre, no recibo noticias. Me decía, Olivier, hiciste lo peor de tu carrera, de tu trayectoria de empresario, has confiado ciegamente y ha sido un error. Pero a la vez me decía, pero de repente ellos no se comunican conmigo porque se están responsabilizando. Y del otro lado algo me decía, pero oye Olivier, no seas tonto. Son 100 colaboradores, una empresa que tiene casi 20 años, no puedes juzgar, apostar así sin tener noticias. Entonces venía el conflicto en mí mismo. ¿Qué hago? ¿Les llamo? ¿Me quedo donde estoy? Y me decía, van a tener problemas con clientes, con proveedores, entre ellos mismos, se van a pelear como cualquier organización, pero el problema es que llegamos a noviembre, diciembre y no recibo noticias. ¿Qué hago? Miento, fin de diciembre, por Navidad, recibo un mensaje diciendo feliz año nuevo, señor Olivier. Creo que es el peor año nuevo que pasé de mi vida.
y no recibía ninguna noticia. Y yo resistía. Llegamos en enero. En enero, nada. Llamo a mi abogado en Perú. Le digo, Eduardo, ¿sabes qué? He cometido un error terrible. He confiado y no debía haberlo hecho. Entonces, cuando voy a volver a Perú, encontraremos la solución de vender la empresa. Estoy cansado de esto, no quiero fracasar otra vez. Ya. Llego primera semana de febrero en Perú. Voy al segundo piso de la empresa y normalmente cuando vuelvo de viaje, cuando digo a los chicos, hola chicos, ¿cómo están? Todos se paran de trabajar, se levantan y hablamos mucho tiempo y yo soy la persona que debe decirles, oye chicos, ya ahora regresamos a trabajar. Esta vez no fue así. Esta vez, como siempre, hago, hola chicos, ¿cómo están? Y estaban así, sobre sus escritorios. De 5 de los jefes había 3. Hola chicos, ¿cómo están? Hola señor Ide, ¿cómo están? Y siguen trabajando. Aquí me daba cuenta que había cometido un error y no sé qué iba a encontrar en la empresa. Entonces les invito uno por uno a tomar un café en el supermercado al frente y me doy cuenta que cada uno me había explicado exactamente lo mismo de los problemas que habían encontrado con los proveedores, con clientes, entre ellos mismos, hasta despidos que habían hecho en la empresa, pero cada uno lo explicaba de la misma forma y con la misma emoción. O sea, ¿qué había pasado? Habían resuelto problemas juntos. No había sido uno más que los demás, pero como no sabían exactamente cómo hacer, se habían unido para tomar muchas decisiones. Entonces, yo me di cuenta que entre ellos se respetaban cuando hablaban entre ellos, se escuchaban. Algo diferente había cambiado. Entonces, ¿qué había sido la diferencia entre el 2003, cuando yo me había ido a Francia después del intento de secuestro, y el 2014, cuando me había ido? La diferencia probablemente es que en 2003 yo no había soltado el poder. Había delegado responsabilidades, pero no había soltado el poder profundamente. Ellos no se hacían cargo del propósito en su época. Pero esta vez había mucho respeto entre ellos. Era muy diferente. Ellos se habían adueñado el propósito de la situación. ¿Y qué hago ahora? Entonces, ¿qué decisión he tomado después de eso? He decidido soltar el timón por completo. Así, lo que ellos han hecho, lo han hecho tan bien como yo lo hubiera hecho, así que no voy a retomar el timón. Más bien, como era coach antes, entonces ahora acompaño a empresas, organizaciones en América Latina, en Europa, justamente para que puedan convertirse en ecosistema, un sistema orgánico humano para ser eficiente. Y al igual que un jardinero crea las condiciones para que las plantas crezcan, o sea, podar, riegar, poner un soporte, poner al sol. Entonces, yo enseño finalmente a saber escuchar de verdad, a confiar y responsabilizar. No sabemos confiar y dejar de controlar. Más bien, dejar de controlar a las personas para instalar controles sobre los KPIs. Eso sí es válido. Finalmente, ser un servidor para que se sientan bien, ser un soporte, confiar de verdad para generar compromiso. Ustedes me van a preguntar, pero ok, está bien, pero ¿qué resultado tuvo? Los 2 primeros años, los resultados han sido los siguientes. Liderando el mercado con 20 tiendas y más o menos 100 colaboradores, logramos reducir al 50% la rotación de personal. Incrementamos al 29% la productividad por persona. Y finalmente las utilidades han sido tan importantes como nunca en más de 20 años. Me di cuenta que definitivamente el control cuesta mucho más que la confianza. Mejor dicho, la confianza cuesta mucho menos que el control. Y al cabo de 5 años, ¿qué vemos? Finalmente, el gerente general ha sido elegido por los empleados. Y este gerente general, que es un sencillo colaborador, tiene mucha virtud. Sabe escuchar y sobre todo, sabe que no sabe. Entonces, como sabe que no sabe, se abre a la colaboración de verdad. No hay ego que aplastan toda esta inteligencia colectiva. Los números de la empresa son totalmente transparentes, los sueldos, los estados financieros, los balances. La autogestión se ha instalado progresivamente en los horarios de trabajo, las vacaciones y en el desarrollo de varios proyectos.
también los sueldos, las bonificaciones se deciden entre todos. El propósito de la empresa ha sido construido desde los operarios hasta la gerencia. Se han eliminado los controles sobre las personas, pero se han instalado controles sobre los indicadores de gestión. Los reclutamientos se hacen entre ellos. No hay ya departamento de recursos humanos. Hay un área administrativa de recursos humanos, pero ya no hay jefe de recursos humanos. La renovación de contratos también son los mismos empleados después de un primer periodo que eligen a cuál es el plazo en el cual ellos creen que debemos renovarlo, a cuánto plazo se debe renovar, y se comprometen también. Las inversiones también se deciden con ellos. Todo este cambio no se hace de la noche al día, porque puede ser un verdadero caos, pero se hace, se puede. Ahora pasó la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Te veo, Alan, no sé si cómo estoy de tiempo. Me falta poco, creo. Entonces, ok. Me falta 3 minutos, creo, ¿no? 2, ok. Finalmente, para resumir todo esto, yo creo que al cabo de estos últimos años me di cuenta que son 3 grandes espacios que permiten generar un profundo cambio en las personas y por ende en las organizaciones que acompaño tanto en Europa como en América Latina. Primero, el trabajo personal de los líderes, cuestionando sus creencias y aprendiendo a observar su ego. Segundo, aprender a relacionarse con sus colaboradores, basándose en una profunda y sincera confianza y atreviéndose en responsabilizar a las personas. Tercero, eliminar los niveles jerárquicos y la burocracia que nutren los egos y quitan responsabilidad. Tuve que cuestionarme, ¿qué debo transformar en mí si quiero transformar mi organización? No hay resultados sin felicidad, y la felicidad no se encuentra en los números o en porcentaje de un flujo de caja. La felicidad se encuentra en las emociones y en los sentimientos. Quitar responsabilidad ¿hace que las personas se vuelvan responsables y comprometidas? No creo. Por si acaso, desconfiar de las personas ¿les hace ser más honestas y comprometidas? No creo tampoco. Nuestras organizaciones son entes orgánicos porque están compuestas por personas. Los invito a preguntarse cuántas veces han soltado el poder en sus organizaciones para que las personas y su organización crezca de forma orgánica. Gracias. Muchísimas gracias, Olivier. Y con eso vamos a hacer el puente para poder presentar a Ana Bonan, que después de años trabajando como abogada especializada en derecho societario, Ana se puso en búsqueda de modelos corporativos enfocados en el propósito. Ingresó a la Fundación Purpose, que investiga, promueve y facilita la transición de empresas a estructuras alternativas de propiedad y gobernanza que aseguran la independencia y el propósito de las empresas en el largo plazo. Y el día de hoy nos comparte esta experiencia y lo que hace el Purpose Foundation. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí y por haber encontrado la alineación de nuestros propósitos de esta iniciativa y de lo que nos reúne el día de hoy. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, Alan, y muchísimas gracias también a Olivier, muy inspirador. Buenos días a todos y todas. Es un gusto estar acá, encantada de compartir esta experiencia con ustedes. Estoy compartiendo una breve presentación, ojalá se vea. Perfecto. Bueno, hoy día, antes que nada, quiero empezar reconociendo al final como las empresas son una de las grandes invenciones de la humanidad. Son las estructuras que permiten el desarrollo del potencial de las personas y de la colaboración a través del trabajo, para lograr un propósito, para realizar una idea, para innovar, para solucionar problemas y necesidades de las personas y del planeta. Y todo eso entregando la libertad
a los emprendedores y a las personas que contribuyen en la empresa, a los colaboradores, para desarrollar este propósito en base a sus valores y su creatividad. La libertad empresarial es la base del sistema económico, es la base del espíritu emprendedor, lo que ha permitido un florecer de ideas, de iniciativas, una constante innovación. Pero acá surge una pregunta que se conecta con el título de esta serie, ¿no? Empresas liberadas. ¿Son las empresas hoy día realmente libres? ¿Son las personas adentro de las empresas de verdad libres para desarrollar su potencial personal, el potencial de la empresa y tomar las mejores decisiones para el desarrollo a largo plazo de la empresa, para su propósito, para sus clientes y para la sociedad? Y bueno, empezamos pensando en las empresas más poderosas en el mundo. ¿Son libres? Bueno, la verdad es que normalmente muchas de ellas son controladas por fondos de inversiones, fondos de pensiones, la bolsa. Entonces, accionistas anónimos y ausentes, sin cara, desconectados del propósito de la empresa, de sus trabajadores, de su cliente, de su comunidad. Los gerentes de estas empresas tienen que responder a estos accionistas ausentes y la empresa está regularmente bajo la presión cortoplacista de los números de los reportes financieros trimestrales. Empresas entonces controladas, empujadas por accionistas anónimos, por números, por algoritmos, no por seres humanos libres. Miramos ahora a las startups, que son fundadas por un lindo propósito, con ganas de hacer un impacto positivo en el mundo. Y lo que pasa acá, lamentablemente, bueno, me pasó también en mi experiencia personal de trabajo, es que muchas veces para levantar capital, estas empresas necesitan venderse, nuevos accionistas lejanos, anónimos, lo que lleva a sacrificar en muchos casos el propósito y los valores en frente a esta presión cortoplacista para aumentar el valor de las acciones y después venderse al mejor postor. El gerente, el fundador o la fundadora, en estos casos deja de ser libre y tiene que hacer compromisos entre su propósito y valores de largo plazo y los intereses económicos de corto plazo de sus accionistas. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esta paradoja? ¿No es la libertad la base del capitalismo? Y bueno, la respuesta está toda en un concepto bastante simple, sobre el cual se basa nuestro sistema económico, los mercados, las empresas. El concepto de propiedad. La propiedad es como el ADN de las empresas. Define quién toma las decisiones en la empresa. Entonces, en términos legales, estos son los derechos de voto o derechos políticos asociados a la propiedad. Y cómo se comparten los beneficios que la empresa genera, entonces los derechos económicos. Y eso es súper interesante porque la propiedad tiene entonces dos caras. Por un lado, la propiedad identifica exactamente quién toma las decisiones, las personas responsables de la empresa y de su misión. Esta es la gran fortaleza de la propiedad privada comparada, por ejemplo, con la propiedad pública. Esta es la base del espíritu emprendedor, de la libertad empresarial, lo que me deja libre y me genera una gran motivación en crear, desarrollar ideas, innovar. Pensamos en muchas empresas donde los dueños, los fundadores o la familia, en el caso de las empresas familiares, se identifican con su empresa, se cuidan de la misma, se identifican con la misión, se cuidan del propósito, de las relaciones con los trabajadores, con los inversionistas, con los clientes, los proveedores, la comunidad. Pero, por el otro lado, el concepto de propiedad tradicional reduce la empresa a un asset, a una cosa de propiedad exclusiva absoluta de los dueños, y que sirve entonces a los intereses particulares de los dueños. En su esencia, no hay mucha diferencia entre ser dueño de una empresa o de una cosa, de un pedazo de pan. Como propietario puedo decidir hacer lo que quiera, puedo comerme, destruirlo, compartirlo. Y lo que pasa es que al tratar a las empresas
como si fueran una cosa, un objeto adquirible, un objeto de especulación de los accionistas para aumentar sus retornos, y entregando la propiedad a accionistas ausentes, la empresa, este grupo de personas que trabajan juntas para un propósito, pierde su libertad de perseguir su verdadero propósito, para ahora servir en primer lugar a intereses particulares de maximización de las ganancias en el corto plazo. Esto no solo es muy desmotivante para los trabajadores, los colaboradores, que dejan de identificarse en el propósito de su trabajo, también deja también un vacío de responsabilidad respecto al verdadero propósito de la empresa, su misión, lo que pone en riesgo el desarrollo de la empresa en el largo plazo, e incluso más preocupante, esta carencia de responsabilidad dentro de las empresas, que son el motor de nuestra economía, puede poner, y lamentablemente ya ha puesto, a nuestro planeta en riesgo. Entonces, ¿tiene sentido tomar una empresa, este poderoso organismo social, y ponerlo al mismo nivel de una cosa? Bueno, en la opinión de muchos emprendedores, fundadores, empresarios de diferentes épocas, de diferentes países, esto no tiene sentido. Y ahora le cuento brevemente una historia. Este caballero se llamaba Ernst Abbe. Es un físico famoso por su estudio sobre el microscopio y fue cofundador de Zeiss, una empresa alemana bien exitosa, líder mundial en microscopio y óptica. Bueno, cuando Carl Zeiss, el otro cofundador de la empresa, murió, Ernst Abbe quedó con la responsabilidad de decidir qué hacer con la empresa. Y escribió: la ley me da el derecho absoluto de hacer lo que quiera con esta empresa, pero eso no se siente correcto. Él se dio cuenta que la definición legal no encajaba con su propia concepción de lo que era una empresa. No la sentía como una cosa de su exclusiva absoluta propiedad. Todos los logros de su empresa eran de hecho el resultado de la colaboración de muchas personas, de los trabajadores, y aún más de generaciones y generaciones de científicos, ingenieros, que crearon la base para la tecnología de Zeiss. Por lo que de una cierta forma esta empresa, en su visión, también pertenecía a ellos, y más aún a la sociedad entera. Por esto, él, que ya era un inventor, se inventó una nueva estructura de propiedad. Él donó la empresa a una fundación dedicada a la investigación científica para el desarrollo social. Y desde aquel momento, la empresa ha quedado independiente. Podemos decir que ha pertenecido a sí misma, a su propósito, en los últimos 130 años de éxito, logros y apoyo a la investigación y al desarrollo social. Bueno, Ernst Abbe ha sido sin duda un pionero, pero hay muchos otros empresarios, fundadores de varios países que han definido claramente su propósito, han repensado y reestructurado la propiedad y la gobernanza de sus empresas coherentemente con ese propósito. Y acá tenemos unos ejemplos que van desde empresas muy grandes de larga tradición, como Bosch o la empresa farmacéutica Novo Nordisk, la empresa de juguete Playmobil, los buscadores Mozilla Firefox y Ecosia, empresas en el sector alimentar, tecnológico, de la distribución, hay bancos, entre estas hay muchas startups, hay empresas B, hay organizaciones TIL. Bueno, entonces, empresas de verdad de diferente tamaño, cultura, países y sectores. ¿Y qué tienen en común todas estas empresas? Ellas se comprometieron legalmente y para siempre a dos principios, que llamamos los principios de la Steward Ownership. En español lo hemos traducido como propiedad responsable, pero si tienen mejores sugerencias estamos felices. Y veamos estos dos principios. El principio del autogobierno. Eso significa que el timón de la empresa, o sea, el control, la mayoría de los derechos de voto, se mantiene en las manos de personas estrechamente conectadas con la misión, que tienen las habilidades y los valores para dirigir
la empresa hacia su propósito. Ellos son lo custodio de la empresa, en inglés los stewards. Y hay una estructura de gobernanza que los selecciona en base a sus habilidades, conexión con el negocio, motivación intrínseca, bajo diferentes modelos. Hay gremios de stewards compuestos solamente por persona activa en la empresa. Hay otros que incluyen externos, pero conectados a la misión de la empresa. Hay otros que buscan asegurar una voz a todos los stakeholders principales o a todos los empleados, como pasa en las organizaciones holocráticas. Y el modelo al final depende de la edad, del tamaño, de la cultura de la empresa, pero lo que es fundamental es que el control de empresas no se puede vender al mejor postor o heredar bajo la lotería genética, ¿no? Como si fuera una cosa, sino que es una responsabilidad que transmite en base a las habilidades y la conexión con el propósito. El segundo principio es el principio del lucro sirviendo al propósito. En estas empresas el lucro generado por la empresa no es el fin en sí mismo, sino que el medio, el combustible para lograr el propósito de la empresa. Entonces, después de remunerar al capital, la mayoría de las utilidades se reinvierten en la empresa misma, en su propósito, en la relación con los stakeholders o se donan. Los inversionistas claramente van a tener un retorno adecuado por su inversión o por sus sacrificios en la fase inicial, pero que nunca se realice a través de la venta de la empresa y que no extraiga todo el valor de la empresa, permitiendo entonces un desarrollo de la misma sostenible bajo la guía de los stewards. La magia de la propiedad responsable es que estos dos principios no solamente están declarados en los estatutos, que siempre se pueden cambiar, entonces dejado a la voluntad de los dueños, sino que están anclados en la estructura de propiedad y gobernanza de la empresa para siempre, forman parte de su ADN. Y así la empresa deja de ser una cosa y vuelve a ser lo que naturalmente es, un grupo de personas que trabajan juntas para un propósito. Y esto se logra utilizando instrumentos legales diferentes, como la fundación, el trust, la división entre los derechos de voto y los derechos económicos, la propiedad de los trabajadores. Eso de verdad depende de la jurisdicción del país y del caso específico. Hay estructura más simple, más compleja, pero el punto fundamental es que a través de estos instrumentos la empresa puede hacer una promesa, un compromiso a sus trabajadores, con sus usuarios, clientes, proveedores e inversionistas, que la empresa existe para un propósito, pertenece a ese propósito. Y concluyendo, ¿qué pasa cuando la empresa deja de ser un objeto, una cosa? O como me preguntan muchos escépticos, ¿puede funcionar un modelo que quiebra al final la relación entre el dinero o la sangre por un lado y el poder, el control por el otro? Y resulta que puede funcionar muy bien, sin la presión cortoplacista, entregando el control y la responsabilidad en manos de los stewards. Estas empresas reinvierten más en su propia misión, se enfocan en lo que es mejor para su propósito en el largo plazo, para los trabajadores, los inversionistas, los proveedores, la comunidad. Hay estudios de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, donde el 60% del mercado bursátil es de propiedad responsable, que han demostrado que estas empresas gozan de una mejor reputación. Los trabajadores, además de tener sueldos más altos normalmente, están intrínsecamente motivados. Saben que de verdad están trabajando para un propósito, no para los intereses particulares de los dueños. El talento entonces se queda más tiempo en la empresa, trabaja mejor. Estas empresas también son más innovadoras, invierten más en la sostenibilidad. Y por todas estas razones, se ha demostrado que estas empresas son más rentables que las empresas tradicionales en el mediano y largo plazo, más resilientes en tiempos de crisis y más longevas en su vida, con una probabilidad de supervivencia en un plazo de 40 años 6 veces mayor que las empresas tradicionales.
una resiliencia que necesitamos mucho en estos tiempos, y creo que encuentra al final su origen, estoy terminando, te veo, Alan, la resiliencia al final encuentra su origen en la responsabilidad, en la colaboración, y al final en el ser humano mismo. Y bueno, le cuento que la misión de Purpose es empujar la difusión de la propiedad responsable de forma alternativa de propiedad de inversión, que aseguren el propósito y la independencia de las empresas. Lo hacemos a través de actividad de educación, investigación y apoyo concreto a las empresas. Nuestro trabajo se basa en la convicción que al repensar la propiedad, al reimaginarla, podemos combinar la fortaleza de la propiedad privada, entonces la libertad, el espíritu emprendedor, la innovación, la posibilidad de levantar capital, con la responsabilidad y el bien común, para una economía que de verdad sirva a las personas y al planeta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación, y te invito a ti, a Olivier, que ya presentaron. Verán ustedes esa sección de preguntas y respuestas y pueden responder a las preguntas que emerjan. Les invito a todas y a todos quienes están en la audiencia a poder poner sus preguntas, si están en el link del Zoom, si nos están visitando desde el Facebook, pueden también ahí poner sus preguntas y el equipo de Reimagina 2020 lo pondrá aquí también en la sección de preguntas. Quisiera entonces invitar a Pedro Nascimento a que pueda prender su cámara, porque creo que ahora llevaremos a otro ejemplo muy concreto de cómo un conjunto de organizaciones, y vamos, también Grupo ANGA se denomina como un ecosistema de empresas, ha creado de manera tangible y real justamente cosas que muy vinculadas a lo que Ana nos acaba de presentar. Pedro es CEO de Cura, que es un editor y también editor de MIT's Loan Management Review Brasil y HSM Management y socio de Grupo ANGA, así responsable de gestionar el cambio organizacional que resultó en importantes aumentos de ingresos y números de proyectos, así como premios de reconocimiento. Y bueno, ha liderado este ecosistema junto con todas y todos los colaboradores del Grupo ANGA, que él nos estará platicando un poco más en esta serie Reconoce. Pedro, un gusto, muchas gracias. Y si continúa el viaje, hemos ido desde Perú hasta Chile y ahora con Pedro en Brasil. Adelante, Pedro, y muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Es un placer estar acá con ustedes. Como he dicho, yo soy de Brasil, entonces español no es mi lengua oficial, entonces espero que entiendan lo que tengo que pasar. Y es muy importante, creo que muy interesante para mí compartir con otras personas, con personas de otros países de América Latina. Creo que necesitamos integrar más los países de lengua española con Brasil. Déjame solamente compartir mi pantalla y empezamos. Perdóname. Alan, ¿puede confirmarse mi pantalla? Ok, muchas gracias. Todo bien, todo bien. Gracias. Entonces, me gustaría compartir un poquito con ustedes acerca de cómo qué es Grupo ANGA y cómo hemos construido un ecosistema de organizaciones conectadas que trabajan por propósitos muy claros. Esto es ANGA. Esto es una foto que sacamos como que en el comienzo de año, antes de la pandemia, nosotros todo año tenemos un encuentro de planificación con las personas que hacen parte de ANGA. Esta fue la última foto. No sé cómo va a ser la próxima, si iremos poder estar juntos para hacerlo, pero me gusta empezar presentando ANGA como estas personas que hacen parte de eso. Y ANGA es una holding de empresas, entonces es un grupo de empresas
que existe para emprender negocios conscientes. Entonces, la verdad que cuando empezamos Anga, no teníamos un objetivo específico de trabajar con un sector de la economía o hacer una cosa específica, sino emprender negocios conscientes y crear estructuras que podrían permitir que pudiésemos actuar en sectores de la economía que podrían generar impacto positivo. Esta es la estructura actual de Anga. Entonces, como que un zoom out, tenemos hoy como que 4 empresas, la parte de encima acá, 4 empresas que trabajan, 3 con consultoría. Cura es la operación de publishing editorial. Tenemos hoy un instituto que trabaja con desarrollo de liderazgo para como que poblaciones minorizadas. Tenemos unas estructuras comunes como desarrollo humano y organizacional, financiero. Tenemos un consejo hoy que básicamente son de socios que cuidan el círculo que cuida de las partes legales, una gobernanza compartida por todas las personas del grupo. Y empezamos como que hace 3 meses un proceso de fusión con otra organización llamada Dynamo, que trabaja en el mercado de capitales, es especializada en inversión en organizaciones conectadas con los objetivos de desarrollo sostenible de ONU. Entonces, Anga básicamente es un grupo que empezó con organizaciones de consultoría, después fue para otros sectores y hoy está como que desarrollando para tornarse de hecho una organización del mercado de capitales. Y todas informaciones interesantes acerca de nosotros. Aunque tengamos una foto con todo el equipo, somos digitales. La verdad es que Anga empezó remoto hace casi 5 años atrás, con 4 o 5 personas, y hoy con más de 7 organizaciones, con más de 140 personas. Aún trabajamos remotamente. Para nosotros no se cambió nuestra forma de trabajar por cuenta de la pandemia, porque para nosotros no hace sentido desperdiciar talento por la distancia. Entonces tenemos personas espalladas por muchos lugares de Brasil y algunas personas en el mundo. Y claro, por supuesto que nos conectamos con Reimagina 2020, 2030 por cuenta del facto que somos autogestionados. Entonces todas las personas trabajan con autonomía y aunque yo sea uno de los fundadores y socios del Grupo Anga, no tengo más poder o soy jefe de ninguna persona del equipo. La verdad es que, por ejemplo, mi rol se llama CEO porque tengo una necesidad de comunicación con el mercado, donde este rol hace sentido más, pero no soy el jefe de las personas que hacen parte. Y la verdad es que nosotros decidimos por desarrollar estructuras de autogestión en Grupo Anga por cuenta de algunos imperativos que me gustaría de compartir con ustedes. La verdad es que una cosa que para nosotros es nos quedamos pensando mucho acerca de eso, es cuando miramos un organograma tradicional, una pirámide, una cosa que pensamos mucho es cómo esta persona puede causar cambios significativos. La verdad es que muchas veces tenemos muchas personas con ideas muy importantes, con capacidades muy importantes en la organización, pero no son capaces de hecho causar cambios significativos por cuenta de la estructura. Entonces, para nosotros, autogestión, y puede ser con sociocracia, con holacracia, no importa, pero autogestión son modelos organizativos que permiten sentir tensiones emergentes y provocar cambios significativos de forma confiable y distribuida. Para nosotros, esto es lo que estamos buscando desde que empezamos a trabajar con un sistema de autogestión. ¿Y para qué hacemos eso? Para mí tenemos 2 grandes imperativos y la verdad que fueron los argumentos que utilicé para como que convencer a mis socios que deberíamos abrir mano de nuestro poder. Deberíamos tener menos poder en la organización. El primero es el imperativo empresarial y para mí es muy simple. La verdad, me gusta utilizar una corta historia, que es ¿cuántos mensajes por día recibió un director ejecutivo en como que 70 años atrás? ¿Y cuántos mensajes recibe un CEO hoy? La verdad es que el grado de complejidad de las organizaciones, del trabajo, de las decisiones que tenemos que tomar todos los días, se quedó muy grande
y la verdad es que nuestra capacidad emocional, racional, humana en general, de lidiar con esta complejidad no necesariamente se quedó mayor en la misma cantidad. Entonces, muchas veces cuando nos ponemos como los jefes, como nos ponemos con las personas en el topo de la organización, somos como que somos tal vez las personas que pueden no posibilitar el crecimiento rápido lo suficiente de la organización, porque la organización va a crecer mucho más rápido que los jefes. Y cuando miramos, por ejemplo, las skills de World Economic Forum acerca de próximos años, podemos ver que como que 80% tiene mucho que ver con habilidades humanas que pueden ser promovidas por medio de la organización. Entonces, para mí, el imperativo empresarial de por qué optamos por ser una organización autogestionada tiene que ver con ser más apto, más adaptable para la complejidad de los días, de los años que entramos. Y creo que 2020 fue un año donde se fuera aún más importante termos optado por un modelo como ese. Y el segundo imperativo para mí es el imperativo ético. Tiene una citación que mucho me gusta de Thomas Macaulay, que fue una de las personas que inspiró la Revolución Americana, que ha dicho que una constitución justa es infinitamente mejor que el mejor déspota. La verdad es que muchas veces en el modelo tradicional de organización tenemos una realidad donde dependemos de como que el humor de los jefes, el humor de los socios, de los líderes, para que una organización sea un lugar interesante, un lugar feliz de se trabajar, no del sistema. Y muchas veces nosotros construimos en los sistemas políticos formas de distribuir el poder por entre las personas, y no hacemos lo mismo en las organizaciones. Para mí no hace sentido, necesitamos hacer lo mismo, porque la verdad es que los socios no pueden ser los héroes de la organización. El poder no se puede estar en el capital sino en el sistema. Nuevamente, necesitamos tener una constitución fuerte, si no vamos a necesitar tener socios, líderes, fundadores como héroes en la organización. ¿Y cómo funciona en la práctica? Es claro que no voy a poder presentar todo lo que hacemos acerca de autogestión en ANGA, sino a presentar un poquito y me pongo a la disposición para hablar con ustedes después. Pero teníamos algunos requisitos acerca de cómo nos gustaría de trabajar en Grupo ANGA. Y la verdad es que necesitamos un sistema que fuera digital, entonces algo que podríamos crear como que herramientas para que las personas pudiesen trabajar en cualquier lugar. Entonces tiene mucho que ver con el facto de trabajamos remotamente. Necesitaba ser replicable porque como siempre tuvimos una intención de trabajar en diversos sectores de la economía, no podría ser algo que, por ejemplo, podría funcionar muy bien en una consultoría, pero no podría funcionar en una organización como editorial, como la organización que estoy trabajando en Grupo ANGA hoy. Necesitaba ser adaptable, por supuesto, porque las cosas mudan muy rapidito, entonces necesitamos adaptarnos, y consciente para nosotros. No, por ejemplo, Grupo ANGA es la organización que lidera Capitalismo Consciente en Brasil. Uno de nuestros socios lidera Sistema B para Latinoamérica. Entonces, somos muy conectados con la temática de propósito y conciencia organizacional. Entonces, necesitábamos que el sistema tuviese conciencia como parte fundamental de él. Y inspirámonos en la definición de Linus Torvalds, creador de Linux, que he dicho que el punto sobre un sistema operativo es que nunca debería haberlo. La única visión de un sistema operativo es ayudar a que ciertos programas se ejecuten. Por tanto, un sistema operativo nunca hace nada por sí solo, simplemente entra en acción para facilitar su trabajo. Y lo que hicimos, creamos ANGA OS. OS es de Operating System, inspirados por Linus Torvalds, que la verdad es solo un conjunto de procesos y herramientas para que puedan facilitar la transformación de las personas, los equipos y el propio grupo, de una forma que sea la mejor posible a todos los involucrados. Y por supuesto que el sistema no tiene que ver con lo que vamos a hacer, pero cómo vamos a hacer.
nos inspiramos en muchos sistemas, nos inspiramos en holacracia, en sociocrática 3.0, en reinventando organizaciones, en responsive organizations. Entonces, la verdad es que tuvimos muchas fuentes de inspiración para ir adaptando nuestro sistema a nuestra realidad. Y hoy tenemos como que 6 grandes patrones que trabajamos y cada uno de esos tiene muchas herramientas y procesos dentro de él. Pero solo voy a utilizar uno de ellos como ejemplo solo para ilustrar mejor lo que quiero decir. Entonces, tenemos uno de los patrones fundamentales, es el patrón de las tensiones, que es muy común, por ejemplo, en sociocracia. La diferencia entre la realidad actual y la realidad percibida. Para nosotros, todo lo que hacemos, sean proyectos, roles, círculos, decisiones en general, siempre tenemos el trabajo de describir la tensión de la mejor forma posible para poder comunicar por todas las personas y garantir que no tenemos asimetría de informaciones entre las personas. Entonces, por ejemplo, una de las tensiones que registramos como que año pasado fue que una gran parte de nuestros puestos de liderazgo, sea el liderazgo de cada uno de los círculos, estaban ocupados por hombres. Mesmo siendo el fato que las personas son elegidas para las posiciones, la gran mayoría eran hombres. Eso creaba ciertos efectos y necesitábamos aumentar la diversidad de género y liderazgo. Después que registramos esta tensión, como que año pasado, hicimos un grupo de trabajo, un círculo temporario para trabajar con el desarrollo de liderazgo con más diversidad. Y hoy, por ejemplo, tenemos como que mitad de todos los roles de lideranza en Grupo Anga son ocupados por mujeres. Y mucho por cuenta de eso, pudimos movilizar muchas personas, movilizar muchos esfuerzos para empezar un propósito común. Y lo mismo estamos haciendo, por ejemplo, en la cuestión racial en roles de lideranza, lo mismo estamos haciendo con cuestiones relacionadas a capital, lo mismo estamos haciendo en varios otros escenarios que son muy, muy interesantes. Y para mí una de las cosas más interesantes es que después que creamos todos los procesos, entonces, cómo vamos a tomar una decisión por consentimiento, por ejemplo, cómo vamos a describir un acuerdo, cómo vamos a describir un círculo. Nosotros contratamos una plataforma genérica. La verdad es que hoy usamos una plataforma llamada Podio, que es una plataforma genérica de gestión organizacional. Empezamos un trabajo de adaptarla para nuestra realidad. Entonces, todos los procesos que yo he dicho, entonces, por ejemplo, cómo registramos y hacemos el manejo de las tensiones, en dónde están nuestro banco de datos de roles, de círculos, de acuerdos, etcétera, cómo funcionan, por ejemplo, nuestras operaciones, nuestros dashboards, etcétera. Nosotros adaptamos plataformas digitales, entonces todos los procesos tienen herramientas para que las personas puedan trabajar con ellos y son descentralizados y pueden ser accesados de cualquier lugar. Y entonces es la forma que operamos nuestra gobernanza, nuestras operaciones, y tenemos esto en herramientas que pueden descentralizar información. Entonces, todo lo que es hecho en Grupo Anga es traducido digitalmente en dashboards que las personas pueden conocer nuestros números, nuestros resultados, y así es. ¿Y cuáles son los efectos de una decisión como esta? La verdad es que no empezamos Grupo Anga como una organización autogestionada. Después de un año de Grupo Anga, aún éramos muy pequeñitos, pero empezamos a trabajar en un modelo en donde los socios no serían las personas que tomarían todas las decisiones en la organización. Y algunas informaciones muy interesantes. Tuvimos un crecimiento de 2 dígitos año tras año en facturación anual desde que empezamos hace 5 años. Entonces, financieramente ha sido muy interesante para nosotros trabajar de forma que los líderes no necesitan ser héroes. Entonces, la organización se queda a crecer sin necesidad de tener los líderes tomando todas las decisiones. Tenemos una rotación de personas muy baja, entonces la verdad es que todo año como que hasta hoy en el máximo 2 o 3 personas no hacen más parte del grupo porque van a hacer otras cosas y toman decisiones de salir. Tuvimos entradas en nuevos sectores que para nosotros es muy interesante porque comprueba como que
la adaptabilidad del modelo de gestión, el mercado editorial que hoy estoy liderando, el mercado de capitales, con una operación con un volumen muy grande de inversiones que estamos manipulando hoy. Y para cerrar, creo que uno de los puntos más interesantes que estamos pasando hoy es de descentralización económica. Empezamos por separar el poder de capital, por garantir que el poder estaba en el sistema, no necesariamente en los dueños, los propietarios de la organización, pero empezamos trabajos jurídicos y mecanismos financieros para descentralizar el capital de organización. Entonces, empezamos con 3 socios en Grupo Anga, hoy tenemos 38 socios en Grupo Anga, casi que un cuarto de las personas tienen su capital como parte del grupo y están creciendo su patrimonio a la medida que el grupo crece su patrimonio también. Aún tenemos mucho trabajo pela frente, pero estamos muy confiantes de que en un modelo adaptable que se queda creciendo siempre, pero muy enfocado en las personas, en dar a las personas la oportunidad de autodeterminación, de autodesarrollo, de participar de las decisiones. Nos quedamos muy confiantes de que organizaciones reimaginadas como este movimiento Brega son de hecho el futuro. Estamos viviendo ese futuro hace algunos años. Así es. Muchas gracias y quedo a mi disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Pedro. Muy inspirador lo que han logrado en tan poco tiempo y todos estos logros que nos han compartido el día de hoy. Gracias por compartir también tus datos de contacto. Hemos ido compartiendo los links a Grupo Anga y me toca ahora presentarles y antes de eso comentar, pedirle a Olivier, a Pedro, a Ana que han pasado, van surgiendo preguntas en esa sección de preguntas y respuestas, o questions and answers en el Zoom, que puedan, por favor, revisarlo para contestarlo ahí directamente en el Zoom de manera textual. Y bueno, quisiera también mencionar que vamos bien de tiempo. La sesión de Conversaciones Reconecta estará iniciando, pero esta sesión termina cuando termine Gustavo su presentación que nos hará. Y que ahora entonces, continuando este viaje, vamos a la experiencia que nos compartirá Gustavo Giorgetti, que es emprendedor, consultor y facilitador, fundador y director de ThinkNet, que tiene como propósito generar capacidad de transformación organizacional y tiene el mantra de innovar articulando ecosistemas. La experiencia que Gustavo nos viene a compartir es el trabajo que ha hecho en un sector que algunas veces vemos difícil transformar, que es el sector público. Y me parece que eso también es muy enriquecedor, poder conocer experiencias en Latinoamérica y en este sentido, Gustavo, muchísimas gracias. Te paso el micrófono, puedes compartir tu presentación y aquí estamos atentos y atentas a tu presentación. Gracias. Gracias por la introducción. Bueno, comparto así, dígame si se ve bien y ya estamos en carrera. Estamos listos. Perfecto. Bueno. Lo que vamos a ver es un poco de lo que hemos logrado hacer aplicando un montonazo de técnicas. Ya perdimos la cuenta de qué cosas probamos, qué cosas fallamos, pero la idea es mostrarles un resumen de cómo la gobernanza dinámica nos ayuda a esto de la transformación digital del Estado, ¿no? Básicamente, la transformación del Estado, el propósito que tenemos es tener la mejor experiencia ciudadana posible ahora y siempre. Este es un propósito y como vamos a ver, nadie lo va a discutir, pero vamos a ver que cada país en el mundo va como significándolo de una manera diferente, ¿no? Y hemos tomado el caso de Estonia, que es el modelo que tratamos de seguir o de entender, y ahí Siim Sikus, que es el CEO de Estonia, dice, la mejor experiencia del ciudadano es cuando los estonios no tienen nada que hacer. Para ellos, el gobierno debe ser invisible, debe ser un gobierno donde no moleste al ciudadano, sensible a lo que le está pasando, conociendo información y demás. Y de hecho, antes de la pandemia, ellos tenían 3 cosas que no podían hacer físicamente, o sea, que no podían hacer con un celular, tenían que hacer físicamente en una oficina, que era casarse, divorciarse y comprar una vivienda.
Y hoy, gracias a la pandemia, ellos ya pueden comprar una vivienda por teléfono. Cuando hablo de hacer los trámites vía web, ellos hablan de hacerlos vía teléfono, directamente, no necesitan ni siquiera una pantalla de una computadora. Así que el ciudadano libre de trámites es el significado que ellos le dan a este concepto. Nosotros le damos otro. Decimos el ciudadano haciendo los trámites por la web. Y entonces pasamos de hacer colas físicas a hacer colas en la web. Porque el problema es cómo estamos significando ese propósito. Así que el primer mensaje es, los propósitos tienen que tener un buen significado y lo tenemos que compartir. El segundo elemento clave son los principios que ellos han ido acuñando para poder hacer como brújulas para que todo aquel que se sume a estos ecosistemas camine hacia el mismo lado, no se pierda, digamos, ¿no? Y los principios son tres. El principio de una sola vez. Si algún organismo del Estado ya conoce algún dato del ciudadano, no se lo puede volver a pedir. Los procesos proactivos, si ya saben todos que después de hacer este trámite voy a tener que ir al otro organismo a hacer el otro trámite, ¿por qué no hace un organismo y le avisa al otro directamente? Y el tercero, que es la interfaz abierta, que hace que yo no tenga que estar manejando distintas aplicaciones, distintos portales de distintos organismos, sino que todos ofrezcan servicios que se puedan conectar en un mismo portal, y hasta en diferentes portales que conectan a todos los servicios. Estos tres principios son las brújulas del modelo, y fíjense algo tan simple como malinterpretar los conceptos, como hacer las cosas de acuerdo a lo que pide el ciudadano o cara al cliente del ciudadano, y nos lleva a que cada organización haga su propio portal, su propia app, para poder manejarse con el ciudadano, y el ciudadano se vuelve loco, porque cada una de estas tiene incluso distintas interfaces de usuario, porque todos se pelean para tener la mejor interfaz. Mientras que si trabajamos como organización global, el Estado es una organización global compuesta por múltiples organizaciones, podríamos lograr que con un solo inicio de un requerimiento, todos hagan lo que tienen que hacer y el requerimiento sea satisfecho. Este es el concepto de procesos proactivos que España tiene. Así que tenemos el faro, tenemos la brújula, y ahora vamos a ver los procesos de transformación que dependen de cómo vemos cómo se deben cambiar las cosas. También hay un camino, pero para eso hay que partir las cosas, ¿no? Voy a hacer una analogía muy rápida. Supongamos que los productos de un supermercado hoy serían servicios digitales. Así que cada ciudadano, con su changuito, va y busca lo que necesita. Eso sería obtener los servicios digitales de un Estado en función de mis propias necesidades. Vamos a ver qué pasa en la realidad para que un supermercado pueda funcionar. No es que yo puedo poner un supermercado y automáticamente tengo todo. En principio hay una zona caótica donde cada uno hace lo que quiere. Y, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo trivial, como serían los autitos chocadores de un parque de diversiones. Todos hacen lo que quieren, todos terminan chocando. Con solo ponernos de acuerdo en algo como vamos por la derecha, doblamos a la izquierda, aquí se puede, aquí no se puede, o sea, pequeñas reglas de convivencia, podemos pasar a un entorno complejo donde cada uno sigue haciendo lo que quiere, pero respetando las reglas no choca. Y puede ir mucho más rápido a mucha más distancia, mucho más lejos. Entonces, hay ciertas cosas que nos permiten seguir solos, separados, pero conviviendo. Esto es el primer nivel que hay que lograr. Y el segundo nivel es pasar a coordinarnos. O sea, ahora ya no quiero que mi auto vaya a cualquier lado, sino quiero coordinarme con otro para empezar a generar una cadena de valor. Este es el punto más complicado, por eso se llama complicado, pero es el más difícil también de lograr, que son las cadenas de valor que hay que lograr entre los productos y servicios de una... Pero si logro esa cadena de valor, entonces puedo disponibilizar en un supermercado productos para que alguien con su changuito, y que no hay dos changuitos iguales en todo el mundo, pueda sacar lo que necesita. Así que esta es la escalera de transformación que tenemos que lograr. Hay como requerimientos en cada una de ellas para pasar. El paradigma es nuestros anteojos que nos van a permitir entender este proceso de transformación. Vamos a verlo con los principios de Estonia, rápidamente. Entonces, partimos en organizaciones públicas y privadas, estos problemas que estoy contando los tienen las privadas también, totalmente aisladas, trabajando solas, interactuando lo menos posible con el exterior. Incluso hay organizaciones de distinto tamaño, hay algunas que tienen su propio anidamiento interior, es como las mamuscas, le decimos nosotros, porque uno lo abre y sigue habiendo complejidad interna. Bueno, el primer
paso es compartir datos desde las fuentes auténticas. Compartir datos para no tener que pedirle justamente al ciudadano datos que otros ya tienen. ¿Y a quién se los pido? Al más indicado a tener ese dato. Entonces ahí aparece el concepto de fuente auténtica. ¿Cuál es el que debería ser el único que lo tenga? Entonces, este es el primer paso. Ahí cumplimos con el principio Once Only y podemos lograr que organizaciones pasen a trabajar a este nivel. El segundo paso es lograr que empiecen a trabajar juntas, lo que decíamos antes. Si una vez que registro una propiedad, después tengo que ir a rentas y a catastro para registrarla también, ¿por qué donde registré la primera vez no le avisa rentas y catastro y automáticamente todos tienen la buena información y me evitan al ciudadano un montón de horas de trámite y demás? Y si encima después estos servicios los ponemos para que cualquiera lo pueda utilizar en una aplicación, en un portal, lo que sea, entonces aparece la unificación de los servicios con la interfaz abierta. En Neuquén trabajamos estos conceptos que Estonia los tiene internalizados y así ha logrado su alto desarrollo en un referencial normativo, que son las reglas de convivencia que cada uno de estos escalones requiere para poder avanzar, no importa con qué tecnología, qué sistema, qué organización, todos pueden participar. Así que pasamos en un modelo de madurez, pero que tenemos gente en todos los estadios, desde sistemas totalmente aislados, sistemas conectados, sistemas que empiezan a coordinarse y por último, ecosistemas inteligentes donde todo parece muy fácil, pero todo lo anterior tiene que haber pasado para que esto ocurra. Entonces, vamos ahora a cómo hacemos para avanzar, cómo hacemos para llevar a muchas organizaciones en esa escalera, cómo hacemos para avanzar. Bueno, durante muchos años trabajamos con comunidades de práctica y esas comunidades nos ayudaron a entender, a aprender los principios de Estonia, cómo implementarlos, etcétera, etcétera. Pero teníamos un problema. Las decisiones las tomaban las estructuras jerárquicas, verticales, y el aprendizaje lo hacían las personas. Y esa disociación entre lo que se sabía y lo que se terminaba haciendo generaba mucha desazón entre todos los participantes. Bueno, a partir de conocer sociocracia, empezamos a aplicar el método de gobernanza dinámica sobre estas estructuras organizacionales y separando el problema en sus distintos componentes, porque si ustedes empiezan a ver esa escalera que veíamos, en una parte tiene el primer escalón, es un problema de información, nada más, de datos, en el segundo ya es un problema de procesos, de cómo se relacionan las cosas, y en el tercero es el servicio que alguien va a terminar utilizando. Se ve como un todo, pero en realidad son estas partes que se van brincando a medida que se va construyendo. Entonces, la sociocracia o la gobernanza dinámica, que es para nosotros el GPS de la transformación, es el que nos dice, ahora conviene hacer esto, ahora conviene hacer aquello, se logra a través de un círculo general que maneja la integración de todas las decisiones que se van tomando en los distintos estadios. ¿Cuáles son los desafíos que logramos resolver con esta mecánica? Primero, la diversidad, porque todos los actores, todos los stakeholders tienen intereses diferentes, recursos diferentes, y eso es muy difícil de manejar a menos que realmente se trabaje con un modelo de consentimiento, como Sociocracia lo propone. El todo y las partes, esto de que los datos son míos o son de otros, o son de una fuente auténtica, los procesos, cómo me relaciono con el todo y las partes, estas partes por lo menos que tienen que ver con la tecnología, entonces las podemos manejar perfectamente con los círculos con doble enlace. Y por último, el fluir de las decisiones, como voy a tratar de mostrarles ahora, que es la parte que más quiero reforzar en esta charla, tiene que ver con cómo administrar temporalmente ese GPS para que nos ayude a gestionar lo urgente y lo importante. ¿Cómo hacemos para que podamos realmente transitar este proceso de transformación? Así que voy a poner simplemente los círculos sobre la escalera que vimos antes. Tenemos el círculo general, círculos en cada uno de los escalones, con sus miembros y representantes, y ahora empiezan a aparecer los casos de uso, que son los emergentes, que son los proyectos, las necesidades que hay que satisfacer ahora, y que tienen recursos, y entonces empiezan a aparecer estos círculos donde los armamos justamente por esa necesidad que aparece, y donde el representante y el coordinador, que participa también en el círculo general, empiezan como a demandar, a traer, bueno, si yo quiero participar en este ecosistema, necesitaría datos de tal organización y de tal organización, porque si no, violo el principio Once Only. Y necesitaría relacionarme con tal proceso, porque si no, no voy a hacer procesos proactivos. Entonces, los representantes del círculo
los representantes y el coordinador del círculo de datos dice, pará. Este dato lo tenemos, porque ya tenemos esa organización participando, pero esta otra no. Entonces, los que están en el círculo de concientización dicen, bueno, vamos a rescatar de ese caos a esta organización, porque si logramos que esta organización se suba al primer escalón, este caso de uso hoy ya tiene resuelto un problema. Pero si no se sube, entonces este círculo general le va a tener que dar la recomendación al caso de uso en particular, de que lo haga de alguna manera. Primero le decimos, ¿no querés ayudar con tus recursos a alguien que si se sube en este escalón te simplifica la vida? Bueno, supongamos que eso no, porque eso es otro de los problemas que tenemos, los presupuestos atados a las áreas de gobierno que no se pueden compartir, pero supongamos que sí, ahí estaría la solución ideal. Supongamos que no, bueno, entonces, hacelo así para que el día que nosotros terminemos, porque ahora ya nos dispara una acción inmediata para que el próximo caso de uso esos datos los tenga, entonces logramos generar un proceso de transformación orgánica que, de acuerdo a los problemas emergentes, que son las viejas tensiones de sociocracia, de los recursos y proyectos que cada una de las organizaciones va generando, se van articulando, se van imbrincando, coordinando para que realmente el proceso de transformación sea lo más rápido posible. Este es el mecanismo, esto es manejar lo urgente y lo importante, y este fluir de decisiones entre los distintos círculos es realmente algo que hay que vivirlo en sociocracia para poder saber de qué estamos hablando. Hoy en Neuquén, que es una provincia de Argentina, del norte de la Patagonia, donde venimos aplicando y siguiendo estos modelos, tenemos 50 organizaciones público-privadas que están compartiendo información, todas. Algunas están trabajando al nivel de los procesos, no todas, y algunas poquitas están al nivel de los servicios. O sea, tenemos distribuida en toda esa escalera las organizaciones, y la pandemia, a través del tema de los análisis de COVID y demás, nos ha incorporado rápidamente a actores privados. Todos los laboratorios y clínicas que están trabajando con temas de COVID están compartiendo información online, y es algo realmente llamativo cómo se pudo hacer esto. Y gracias a la sociocracia y a reuniones que mantenemos de círculos, no tan estructurados quizás como la metodología, pero sí con los principios, con el consentimiento, con el doble enlace y con este juego de las decisiones que estoy contando, logramos que varias provincias y la nación argentina se pusieran como en sintonía a trabajar en un proyecto que le llamamos Ecosistema de Integralidad Federal Argentino. Son en realidad varios ecosistemas, hay uno a nivel nacional, Argentina es un país federal, hay algunos provinciales, hay provincias que pueden, otras que no quieren o no pueden, otros a nivel de grandes ciudades y otros a nivel de dominio, como puede ser la salud o la producción, que empiezan a trabajar con estas ideas y este proceso de transformación. Para que tengan una idea, un panorama así rápido, y ya con esto cierro, no sé cómo ando con el tiempo, pero básicamente tenemos entonces la idea de crear, o sea, estamos creando ecosistemas de múltiples organizaciones, hoy ya son públicos y privados, donde tenemos como distintos ejes de trabajo. Por un lado, los paradigmas, yo mencioné fuertemente el de transformación, pero hay otros, de cómo manejar la diversidad tecnológica, la diversidad de estadios tecnológicos de cada organización, la diversidad de intereses públicos y privados. Hay otro que tiene que ver con cómo no mezclar las soluciones con las necesidades, pero el más importante para hoy era el de transformación. Eso nos permite ver la realidad de otra manera. Los principios como las brújulas que nos llevan a poder hacer todas estas cosas bien. Y algo que mencionó Oliver al principio, ¿no?, que es la confianza que se puede lograr, y que Estonia, una de las piezas clave para que todo esto sea factible, es un pequeño elemento que logra criptográficamente la seguridad sobre Internet. La confianza sobre Internet es LexRoad. Con estos mecanismos, entonces ahora podemos trabajar en grandes comunidades de práctica que están representando a todos los stakeholders y que están logrando articular y gestionar de una manera dinámica, como estoy contando, esa evolución. Realmente la sociocracia nos ha permitido destrabar años, yo diría años, que se estaban simplemente porque alguien no entendía del grupo nacional o de otra provincia alguna cosa, que lo veía como un ataque a su propio desarrollo, y al destrabar eso a través de los modelos de consentimiento, realmente hemos dado grandes pasos. Y bueno, este era un poquito lo que queríamos compartir. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gustavo. Hemos ido compartiendo la página web de tu organización, los links que ahorita ponías al final de la presentación del TED Talks que has hecho anteriormente, porque me uno al comentario que hace Jaime Navas en el chat de me ilusiona, ¿no? Poder ver esto también en el sector público y entender o utilizar la sociocracia en procesos de transformación. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia, Gustavo, y de llevarnos ahora a Argentina a conocer este trabajo, este gran trabajo que estás haciendo y por continuar. Hemos también compartido tu correo electrónico, página web, etcétera. Queremos invitarles entonces a imaginarnos que vamos a esa sesión de coffee break y son conversaciones en que pueden encontrar el link que ya está compartido también en el chat o si no irse directamente a la página de Reacciona. Aquí Daniel ha compartido ya estos links para que puedan ir a las conversaciones Reconecta y recordar que a las 11 de la mañana tenemos nuestro panel de Reflexiona. Entonces ese último link es a las 11 de la mañana, en unos 18 minutos. De nuevo, aprovecho para ver si pueden prender cámaras a Gustavo, Pedro, Ana y Olivier. Muchísimas gracias por su participación en esta primera parte de la Cumbre Virtual Reimagina 2020. Nos ayudan a iniciar este camino y creo que iniciamos con una gran bandera de inicio con lo que nos acaban de compartir. Muchísimas gracias. Para quienes han preguntado, esta sesión y estas presentaciones se han grabado con la intención de poder compartir estas grabaciones y puedan volver a entrar a este contenido. Muchísimas gracias de nuevo y continuamos con la cumbre en otra sala. Hasta luego y gracias otra vez.